Muy buenas noches y bienvenido a un nuevo programa de debate de este día, jueves 21 de enero. Hay un tema que sin duda se está discutiendo en todas partes, seguramente usted en su casa ya lo está haciendo, que es esta situación de emergencia creada por una, diría yo, desproporción de cantidad de casos de dengue, zika y chikungunya, básicamente zika, que está provocando ahora no solamente la posibilidad de bebés que nazcan con microcefalia, sino que también está produciendo en quien sufre la enfermedad la posibilidad de tener Guillain-Barré, que es una enfermedad tremendamente fuerte e impactante porque paraliza todos los músculos del cuerpo. El Ministerio de Salud para algunos ha colapsado, según algunos no ha sabido abordar la problemática que han traído las enfermedades febriles eruptivas. Hay un fracaso de los equipos comunitarios de salud, según algunos, los ECOS, y también, en este caso, la reforma de salud. No hay control de las condiciones sanitarias. Los índices larvarios están muy por sobre los porcentajes. En algunos municipios de San Salvador están por sobre el 20%. Eso significa, digamos, que 20 casas de 100 tienen condiciones de larva, y lo normal es 3 o 4%. Hoy día el Ministerio de Salud ha dicho que recomienda a las mujeres no quedar embarazadas este año y tampoco el próximo año, lo que obviamente ahonda este problema y amerita un análisis lo más completo posible. Esta noche, para poder tener otra visión y otro análisis de esta situación, he invitado a dos destacados médicos que son el actual presidente del Colegio Médico y quien va a ser quien es ya presidente electo y va a asumir en poco tiempo. Los presento inmediatamente. El doctor Juan Antonio Tovar, presidente electo del Colegio Médico de El Salvador. Buenas noches, doctor. Bienvenido. Muchas gracias, Nacho. Y el actual presidente del Colegio Médico, el doctor Miguel Majano. Buenas noches, Nacho. Muchas gracias por la invitación. Creo que va a ser muy importante escucharlo a ambos, médicos no solamente con prestigio, sino que también con larga trayectoria, para poder analizar esta situación difícil en salud que estamos viviendo en el país. Antes saludamos a la Central de Seguros y Fianzas, que hace posible este primer segmento de debate. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Bueno, voy a preguntarle a mis invitados esta noche cómo ven esta situación. ¿Realmente tenemos un sistema de salud colapsado? ¿Por qué hemos llegado a estos niveles? ¿Esto es normal comparativamente con otros países? Es verdad, digamos, que el Zika está creando problemas en casi toda América Latina, pero obviamente siempre las proporciones no son exactamente igual. ¿Qué está pasando, doctor Majano? ¿Cuál es lo que usted tiene como visión de lo que está pasando actualmente en el país en materia de salud? Bueno, sí, la verdad es de que OPS desde mayo de este año, del año recién pasado, generó una alarma para América Latina en donde mostraba que la Zika pues ya estaba en Latinoamérica. Hay muchos argumentos que se dicen cómo llegó, dicen algunos que por el mundial, otros dicen porque había una actividad de piraguas, o sea, de competencias de canopis, y que venían de la Polinesia y que es posiblemente la forma como pudieron haber ingresado. Pero desde ese punto de vista, OPS mandó una alarma para todos los países de Latinoamérica que se prepararan para la presencia de este nuevo virus que estaba atacando principalmente Brasil. Entonces, en nuestro país creo que los médicos privados principalmente empezaron a ver casos diferentes a lo que era dengue y a lo que era chikungunya, ¿no? Y para ellos pues habían unos expertos infectólogos principalmente, especialistas en medicina tropical de Brasil, que empezaron a dar estos datos al ministerio para que tuviera, correlacionando con la alarma de OPS, las diligencias necesarias. Pero pasó desapercibida la llamada de emergencia de OPS y hasta noviembre, bueno, incluso mencionaban el mismo ministerio, sus autoridades,
de que en realidad no se podía comprobar de que existía Zika, porque tenía que mandar pruebas de laboratorio. Pero la verdad que el médico está preparado para hacer un diagnóstico diferencial de enfermedades que son similares. Y clínicamente uno puede determinar que tenemos un problema. ¿Cómo lo vamos a verificar? A través de las pruebas de laboratorio. Pero clínicamente ya se estaban diagnosticando en el Seguro Social incluso casos diferentes a los que ya teníamos. Igual sucedió cuando se detectó chikungunya, que el ministerio decía que no había. Entonces, desde ese punto de vista, creemos nosotros que como colegio médico nos abocamos a las personas que estaban viendo estos casos para tomar nuestras propias estadísticas o decisiones. Aún las mismas autoridades del ministerio decían que era difícil poder diagnosticarlo si no se mandaban a Atlanta estas pruebas, que habían mandado unas 5 pruebas y que habían salido negativas. Pero lo bueno es que en 2 semanas, de repente que decían que no había Zika, en noviembre, casi a los 15 días, a mediados de la segunda semana, aparecieron ya los casos de Zika. Entonces se dejó de pasar casi desde mayo hasta noviembre un periodo en donde no se hizo la prevención que debería haberse hecho y tomado en cuenta la alerta que había dicho OPS para Latinoamérica. OPS, como ente rector a nivel de Latinoamérica, tenía argumentos para decir, bueno señores, tenemos Zika, prepárense. Y no hacer la preparación ya cuando están las complicaciones, que creo que eso es lo que nos mantiene preocupados a nivel latinoamericano. La presencia de las microcefalias en los recién nacidos y el aumento o el incremento de Guillain-Barré en los adultos. Entonces creo yo que desde ese punto de vista el Zika debe haber aparecido tal como lo denunciaron en su oportunidad entre los meses de mayo, junio en nuestro país. Ya ha pasado bastante tiempo. Estamos en una situación muy complicada por la cantidad de casos que hay y porque seguimos teniendo demasiado larvas en muchas casas en el país. Yo creo que sí, porque según los datos estadísticos, ya usted lo mencionó, tenemos índices larvarios de casi el 20, cuando debería estar por lo menos en 3 o 4. Yo no sé si el ministerio tendrá un manual de erradicación y control de lo que es la parte del Aedes aegypti, que es el causante de la transmisión de estas 3 enfermedades. Si controlamos al vector, pues definitivamente las enfermedades tienen que caer. Pero el punto más importante es que el mismo doctor Sea, lo voy a mencionar, lo dijo hoy en el periódico, que no se explica cómo una enfermedad prevenible se nos haya salido de las manos. Doctor Sea, el director de Seguro Social. Sí, entonces, ¿pero qué sucede? Que existen niveles de atención primario como son los ECOs, en donde debería de, principalmente, ser la primera barrera o filtro para poder hacer medicina preventiva y evitar estos casos. El problema es que el Zika se ha centrado principalmente, o estas enfermedades, en las áreas más pobladas. Y entonces en el área urbana de San Salvador son los casos donde más hay. Entonces creo yo de que debería hacerse un mapeo. Creo que ya lo tienen, pero muy tardado. Debería de haberse iniciado antes. O sea, primer error, no haber reaccionado más rápidamente, doctor Tovar, a todo esto. ¿En qué situación se puede graficar la situación actual? Estamos, no sé si desbordados, pero estamos en una situación preocupante, alarmante por el número de casos que se están produciendo. Bueno, en primer lugar, no solamente por el número de casos, que ya de por sí eso es importante, sino porque nos dimos cuenta que esta enfermedad sí provocaba complicaciones de mayor envergadura que lo que había correspondido a las complicaciones propias de enfermedades como el dengue y el chikungunya. Entonces, ante estas circunstancias, ahí es donde nosotros vemos una falta de previsión de esos fenómenos. Probablemente, si se hubiera asumido un escenario como el que estamos viviendo, el control y la primera barrera de contención se hubiera logrado manejar bien, pero no se hizo. Pero aquí viene una crítica directa y que hemos estado haciendo permanentemente. ¿Por qué ese divorcio entre el personal técnico, el recurso que conoce de la temática y las autoridades? Porque estamos enfrascados en una situación en la cual pareciera que estamos velando por diferentes intereses. ¿Hay un divorcio? Es decir, desde el momento en que incluso médicos privados que denuncian a través de los medios
la aparición de una enfermedad, sus probables mecanismos de transmisión, la forma de control primario que se puede realizar, y se sale ante los medios diciendo que no, que eso no existe, que probablemente es una versión personalizada de un profesional de salud. Entonces dice uno, bueno, entonces divorcio en el sentido, me refiero, no se quiere tratar de compatibilizar entre los argumentos técnicos científicos más los aspectos puramente epidemiológicos administrativos para buscarle solución al problema. A eso una de dos, o realmente la intención es que se maneje de una manera un tanto oculta la información, o realmente no se quiere aceptar de que tenemos gente de una calidad científica que es capaz, como decía Miguel, hacer un diagnóstico clínico, si es lo que nos enseñan en la escuela de medicina. Se dice que cualquier patología puede ser diagnosticada hasta en un 80%, 70% a través de la clínica, que el restante 20% hará uso del laboratorio y que solo en un 10% las imágenes nos van a ayudar a consolidar el diagnóstico. Entonces, toda la gente que estaba hablando ya de un diagnóstico clínico lo hacía con conocimiento, lo hacía responsablemente. Debió el ministerio haber tomado carta y haber tomado en serio en ese momento. Lo que pasa es que yo creo que aquí hubo un fenómeno que hizo que la actitud no fuese tan agresiva como hubiéramos esperado. Tuvimos el periodo de seca, una seca el periodo de sequía que nos llevó casi hasta el mes de septiembre sin agua. Obviamente eso hizo que la proliferación del vector no fuese tan grande como estaba pasando en otros países, en donde estaban en plena época lluviosa. Pero lo único que hizo fue trasladar el problema a un periodo un poquito más tardío. Pero ya se había planteado claramente que la enfermedad estaba en el país, empezaba a presentarse los casos y era probablemente ahí donde la primera contención, los primeros mecanismos de contención, si hubieran sido responsablemente diseñados, no hubiésemos llegado a lo que llegamos. Ahora, hoy día lo preocupante es, ya estamos ante un problema. En número de casos, pudiera no ser tan desbordante como lo llegó a ser el año pasado la otra enfermedad, de acuerdo, pero las complicaciones que se están dando en esta patología sí son mucho más graves. Y viene el otro fenómeno, ¿estamos preparados para abordar adecuadamente el manejo de los pacientes que se presentaran con las complicaciones? Si todos los días en El Salvador estamos ante un déficit de camas en cuidados intensivos debido al trauma, ¿cómo vamos a poder enfrentar si no es unidos? Unidos todos, unidos los profesionales, unidos con el sector administrativo, y eso podría dar la segunda barrera de control, porque la primera, como repito, depende mucho del nivel de cultura poblacional. Pero se está haciendo algo. Hasta hace muy poco empezamos a ver que se vuelve a enfatizar en que las poblaciones deben controlar la proliferación del vector. Pero eso es algo que debió haberse trabajado desde el inicio. A ver, basta con decirlo, porque a mí eso me llama la atención. Basta con decirlo o el Ministerio de Salud debiera ir mucho más allá, porque obviamente el ministro o el viceministro pueden hablar muchas veces de decir, mire, en su casa vea que no hayan vectores de zancudos, lo pueden decir muchas veces, pero de ahí que la población lo asuma es diferente. O sea, tendrían que haber mecanismos más importantes, como campañas mucho más fuertes, como un control de salud en términos de lo que es el quehacer de la alcaldía, etcétera, el poder entrar a las casas, o sea, hay que ir más allá, porque yo conozco países donde sí, los ministerios de salud tienen fuerza dientes para poder tomar las medidas preventivas y exigirlas que sí se hagan, ¿no? Yo creo que antes de que aparecieran estas enfermedades emergentes, como se les conoce, existía el famoso paludismo, ¿no? Y había una institución que llamaba malaria. Sí. Y andaban buscando vectores. Me recuerdo. Hasta que erradicaron el paludismo. Incluso las personas que llegaban al mar les daban su pastillita de Aralén o Primaquina. Me acuerdo. Para evitarlo. Entonces, ¿por qué? Porque el anófeles en esas ocasiones era endémico en nuestro país. El Aedes aegypti vino y se quedó. Ya es prácticamente endémico de todo el año. Epidemiológicamente debemos de controlar a este agente. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Si las medidas son preventivas, como usted dice, Nacho, andar de casa en casa, pero si usted le pregunta a la población y le dicen si han llegado a fumigar, les dicen que no.
y además de la violencia como se está dando, no permiten tampoco que haya entradas para que lleguen a fumigar o para que lleguen a hacer un control de si hay una buena disposición. Pues usted me dice que se pudo erradicar la malaria en tiempo de guerra, porque no se puede ahora, digamos, a pesar de la violencia que existe. Voy al corte, vuelvo rápidamente, seguimos con el tema. Obviamente hay una pregunta fundamental, si los invitados esta noche consideran que el llamado hecho por la autoridad de salud a que las mujeres no se embaracen ni este año ni el próximo es una recomendación correcta. Ya volvemos. Muchas veces nos preparamos para salir, pero se nos olvida que a lo que vamos es a vivir. La aventura nos espera. Siempre está cerca. Para experimentar. Porque no es al destino al que vamos, sino hacia ese momento que decidimos vivir. Por esos destinos que son momentos, viví increíblemente. Hyundai. Claro Hogar presenta la fórmula de la educación y la diversión. Una tarde de tareas de ciencias con 25 megas es igual a 2 horas de investigación en mi computadora por un documental en mi tablet, más una videollamada. Te está quedando precioso. Por un partido de fútbol con mi papá, por haber terminado mi proyecto. Regresa a clases con Claro Hogar y disfruta del internet más rápido, entretenimiento online ilimitado, canales HD y llamadas ilimitadas. ¡Claro que sí! El primer premio del Pozo de la Lotería está acumulado y va en $200,000. Lotería Nacional de Beneficencia te invita a continuar con Debate con Nacho Castillo. El segundo segmento de debate gracias a Banco Agrícola. Banco Agrícola, El Salvador cuenta con nosotros. Bueno, estábamos haciendo recuerdo de algunas cosas que se vieron antes y que es importante hoy día mencionarlas, recordarlas. Yo, por ejemplo, usted hacía memoria de lo que fue la erradicación del paludismo. Tenía dos nombres, ¿no? Paludismo y malaria. Y también lo que fueron las jornadas de vacunación. Me acuerdo en el tiempo el presidente Duarte, en plena guerra, se permitía y se ponían de acuerdo a las fuerzas en conflicto para que entraran las unidades de salud y uno las veía con una eficacia tremendamente grande en eso. Yo no sé, digamos, si estas cosas, ¿por qué ahora no? O sea, uno se pregunta por qué ahora no y si es verdad que hemos visto el estar fumigando, quizás no con toda la fuerza que esto requiere, porque yo creo que en materia de salud incluso, digamos, hay que ser alarmista. Es mejor ser alarmista que ser, digamos, muy pasivo en estas cosas. Hay países que son tremendamente estrictos en todas las medidas de salud. Doctor, no sé si alguien quiere comentar esto. Yo quería comentar precisamente cuando quedamos pendientes de hacer un análisis sobre si solo basta con hacer un llamado a la población para la toma de medidas. Realmente no basta. Tiene que haber una actitud más agresiva de parte de las autoridades como para que estos programas sean eficientes. Incluso tiene que haber medidas que corresponden a otros ministerios como para desecar pantanos que puedan ser de riesgo, para establecer medidas de visita domiciliaria, para hacer efectivo y hacerlo con dientes. O sea, no basta, yo estoy totalmente de acuerdo, no basta con hacer un llamado público, señores, eliminen los criaderos. Mucha gente tiene el grave inconveniente también, que eso ya entra en el área social,
y económica, la necesidad de abastecerse de agua a través de depósitos que muchas veces son manejados de una forma inadecuada y de esa manera también mantenerse el ciclo del vector. Entonces, es importante que no solamente veamos el aspecto del llamado de atención a la población, sino las medidas que directamente le atañen a cada una de las instituciones que se ven comprometidas. Doctor Tovar, ¿qué es lo previsible que hoy día pueda pasar? Porque algunos dicen, claro, lo previsible es que haya gente que tenga efectos como los mencionados en relación a que estas enfermedades deriven en una microcefalia, si están embarazadas las mujeres en los bebés o en el Guillain-Barré. Pero ¿qué más es previsible? Que se colapse el sistema de salud, que tengamos demasiada gente en los hospitales, que los costos sean demasiado grandes. Personalmente a mí lo que me preocupa más es el hecho de que si se presentara un caso, un número de casos mayor del que actualmente tenemos de pacientes que requieran ventilación mecánica asistida, es un hecho que vamos a tener un serio problema de cómo poder atender. El infectólogo Iván Solano decía que el país no estaba preparado desde el punto de vista terapéutico para atender la ola de casos con problemas neurológicos. Bueno, es fácil. Yo creo que eso, Iván en ese sentido ha planteado las cosas claras, ha sido puntual, porque él sabe que actualmente hay un déficit de camas de intensivos de manera crónica, y eso lo podemos ver en todos los hospitales, para los pacientes que usualmente ya requieren de dichos cuidados, por trauma, por enfermedades infectocontagiosas, por cualquier otro tipo de causa que no necesariamente enfermedades metabólicas, crónico-degenerativas, etc. Y si a eso le sumamos en este momento la aparición de las complicaciones propias del Zika, créanme que la situación no es favorable, y por eso es que debe de apostarse de una manera firme a la prevención, y la prevención pasa también por la etapa de la prevención de las complicaciones. Es decir, si nosotros vemos que el sistema como tal siempre tiene algún déficit para poder resolver la problemática del día a día, entonces debemos de hacerlo también con lo que viene. Y algo que no vale tampoco. En los países civilizados y de alto desarrollo, o incluso sin llegar al alto desarrollo, la aparición de un solo caso se convierte en una señal de alerta. El problema es que los salvadoreños nos estamos acostumbrando a ser permisivos en todas las estadísticas. Somos permisivos ante la ola de homicidios, y en otro país están totalmente al borde de la locura cuando sobrepasa más allá de 10 por 100,000. Y nosotros seguimos siendo permisivos con tasas casi por el 120 por 100,000. Y lo mismo nos está pasando con estas patologías. Creemos que porque, no mire, pero si el país X tuvo una cantidad mayor, sí, pero si lo vemos en tasa poblacional, ese país tiene 4 o 5 veces más población que nosotros. Entonces yo creo que el abordaje integral desde la prevención hasta el manejo terapéutico y el tener en este momento un plan contingencial, yo no he oído, honestamente no he oído de un plan contingencial que le permita a todos los hospitales de la red contar con una posible ampliación de camas de intensivos ante la llegada de mayor cantidad de pacientes adoleciendo de la patología neurológica. No lo he oído. Si lo está, debería ser conocido ya por la población. ¿Por qué? Porque la preocupación poblacional es ante la incertidumbre. Si nosotros tuviésemos medidas claramente definidas, con participación activa de todos los actores, creo yo que la misma población sabría cómo abordar el problema. Okay. Quiero pedirle opinión a ambos en relación a esta solicitud que hizo hoy día el viceministro de Salud, pidiéndole a las embarazadas, recomendándole que no queden, a las mujeres que no queden embarazadas este año 2016 y también el 2017. ¿Esto es bueno? No sé cómo explicarlo o darle respuesta a lo que dijo el doctor, pero ¿por qué no centrarnos en la eliminación del vector para no dar ese tipo de declaraciones? ¿Verdad? Entonces, buscar los sitios más endémicos y tratar de ver de qué forma erradicar este tipo de problemas, ¿verdad? Porque nuestro país no está preparado para este tipo de situación. Esta fue una medida que tomó Colombia y de ahí él la ha tomado, ¿verdad? En ese sentido, decir que sí se corre el riesgo si esta persona sale embarazada y le da la enfermedad. Pero hay que hacer estudios
en realidad van a aparecer los estudios, si es que aparecen casos de microcefalia, alrededor, creemos nosotros, de marzo, abril, mayo. ¿Por qué? Porque en noviembre ellos dijeron que ya había Zika. Pero no es en abril, no es en noviembre donde se determinó, sino que es en mayo. Entonces, si a la persona le dio en los primeros 3 meses Zika, se corre el riesgo de que pueda tener un problema de esta naturaleza. Pero hay otra cosa que usted mencionaba anteriormente. ¿Cuánto es el costo que ha invertido el Seguro Social en situaciones de incapacidades? 1.3 millones de dólares. Solo el Seguro Social. Solo el Seguro Social. O sea, el país es otra cosa. El país. Ya, como dice Juan Antonio, estamos preparados para lo que es el área del ministerio. Entonces no creo que, como dijo Iván, es bien difícil poder atacar si no tenemos un plan preventivo o un plan de organización. Yo creo que así como se le dio tanta importancia al ébola, ¿verdad? Que bueno, qué bien que lo hicieron. Yo no he visto otra situación similar con el Zika. Retomando el caso de la situación de los problemas de microcefalia, pero también no hay que dejar por fuera los problemas de Guillain-Barré, que son 2 alteraciones neurológicas que está afectando a la población. Y lo más difícil, ojalá que no ocurra, es que vamos a tener una población enferma a través de estos casos de microcefalia que aparezcan. ¿Qué significa estos casos? Que los niños que posiblemente no vayan a fallecer va a ser una carga más para el Estado. Para toda la vida para el Estado. Claro. Pero esto es un llamado que, a ver, ustedes, digamos, no sé qué tan de acuerdo están con ese llamado para nuestro país, en nuestras circunstancias, qué efectividad puede tener, qué tan conveniente es hacerlo y para quién, digamos, debería hacer ese llamado, para todas las mujeres o no necesariamente. Pues yo la verdad es de que, como dijo él, no estamos más que sugiriendo a las personas o a las madres o a las mujeres en edad fértil de que no se embaracen, ¿verdad? Pero creo yo de que eso es muy difícil en nuestro medio, es muy difícil. Y es muy difícil porque tal vez van a haber mujeres en edad fértil en que no tienen ningún riesgo y ellas pueden salir. ¿Quién no tendría ningún riesgo? Zonas en donde el Aedes aegypti y los sistemas... O sea, una mujer que vive en una zona donde no hay este tipo de ambiente... O que los niveles larvarios estén entre el 3 y el 4%. Esa persona, digamos, no tendría por qué tener una... Porque eso es con lo que está conviviendo. Y estamos hablando de las mujeres que viven en ambientes muy contaminados o muy propensos. Exacto. O muy densamente poblados. O muy densamente poblados. Ese es el otro problema. Ahora, ¿por qué resulta poco práctica una solicitud de la población de este tipo? Bueno, primero por la parte cultural. Si es poco práctica hasta para la eliminación de los criaderos, obviamente lo es también para una situación tan particular como el embarazo. Entonces, ¿qué es lo más importante ahora? Y vamos a insistir en ello hasta la saciedad. Es eliminar al vector. Al eliminar el vector vamos a tener la posibilidad de que aun cuando existan pacientes que todavía son resabio de la fase endémica en la que estamos, no se persista en el proceso de contaminación. A ver, quiero aclararse eso, que quede muy claro. ¿Se puede eliminar el vector? Claro que sí. Y no necesariamente porque seamos un país tropical o porque estemos... ¿Este sería un trabajo titánico o no necesariamente? Es un trabajo fuerte, es fuerte. Titánico, yo no diría titánico. Ya. Requiere de medidas concretas, específicas, de todas las fases del proceso. ¿Y en cuánto tiempo pudiera eliminarse? ¿Al cabo de este año, en el transcurso de este año, por ejemplo? Yo diría que es factible, en un trabajo organizado, sistemático, eficiente, en el que se ponga todo el empeño y la inversión necesaria. Yo creería que esto se puede llevar a cabo en este año, es decir, sin tener que pasar a otra etapa. Ahora, pero vuelvo a insistir en otra cuestión. El problema en este tipo de medidas, como la que se ha planteado, que ya bien se dijo que no es ni siquiera nacional, es una medida que se toma de otro país, es que estamos hablando de aspectos culturales que hacen que no necesariamente se vaya a cumplir. Entonces, si yo ya tengo claro que va a ser imposible dominar ese aspecto, tengo que irme a los otros puntos donde yo sí puedo crear barreras de contención. Entonces, está muy bien el que la gente se proteja a través de un vestido adecuado.
Eso le voy a preguntar también, que se decía que los niños debieran usar pantalón largo. Está muy bien, pero quiero decirle que estos mosquitos son tan agresivos, y lo digo por mi propia persona, Se a mí meten hasta el por abajo pantalón del me pantalón. pasa, Y más la mujer, a mí hasta pican a través del pantalón. ¿Por qué más la mujer? Porque es el mosquito que más afecta, más que el macho. Ah, ya. Epidemiológicamente así está comprobado, Ya. ¿verdad? Y otra cosa, Juan Antonio, Sí. perdona que te Sí, interrumpa. sí, no, sin problema. Brasil dijo, ¿cómo vamos a abordar el problema? Nuestro país es vulnerable. 3 puntos que ellos dijeron. Primero, el control del mosquito. Si lo eliminamos o lo reducimos, estamos eliminando o reduciendo el número de casos de las 3 enfermedades. El otro punto que decían era alertar a la población y a los trabajadores sobre posibles complicaciones de las enfermedades. Y una más, que era aumentar la vigilancia y prepararnos para el incremento de los casos. Sobre eso Brasil se planteó y eso sobre ello está trabajando. En el momento en que aparecieron la gran cantidad de casos sobre Zika. Y hay que recordar que Brasil tiene una Y tiene una población gran tremendamente grande, con selva y con todo, Entonces, que lo hace más difícil, ¿no? Esa es una parte como ellos están abordando el problema. Yo creo que a nivel de Latinoamérica creo que son medidas preventivas las que hay que hacer. ¿La vacuna? No existe todavía, por lo menos, La que para va a Zika. utilizar México. Para dengue, ¿verdad? ¿Para dengue? Están supuestamente criticando de que no está comprobado, pero hay que ver primero, Ok, ¿no? ok. Voy al corte y ya después del corte volveríamos con otros temas que también preocupan al colegio médico, como son algunas instituciones de médicos, tanto, digamos, en el Hospital Rosales, ahí básicamente sanciones, y también de instituciones como en el caso del Seguro Social, a los médicos oftalmólogos. Ya volvemos. Claro Hogar presenta la fórmula de la educación y la diversión. Una tarde de tareas de ciencias con 25 megas es igual a 2 horas de investigación en mi computadora por un documental en mi tablet, más una videollamada. Te está quedando precioso. Por un partido de fútbol con mi papá, por haber terminado mi proyecto. Regresa a clases con Claro Hogar y disfruta del internet más rápido, entretenimiento online ilimitado, canales HD y llamadas ilimitadas. ¡Claro que sí! Juega más, gana más, ahora tú decides. Miércoles de alegría porque se juega El pozo de la lotería. Ahora tú decides el primer premio, desde 100,000 hasta $150,000 acumulables. Pedacito 1.25 y entero $25. Y con tu compra aportas a la beneficencia con Lotería en Acción. Lotería Nacional de Beneficencia. Juega más, gana más, ahora tú decides. El primer premio acumulado va en $200,000. Calvin Harris, este sábado a las 8 de la noche, por BTV. Hay mucho que compartir. El tercer segmento de debate, gracias al sistema Fede Crédito. Con tus tarjetas de crédito del sistema Fede Crédito, disfruta de las mejores ventajas. Vivir en un país que es como un pulgarcito es tenerse confianza. A unos pasos encuentras el restaurante de Don Leo, quien atiende como a su familia a todos sus clientes. Así como a él le atienden cuando hace sus compras con sus tarjetas de crédito del sistema Fede Crédito. A la vuelta de la esquina, estamos donde tú quieres Sistema estar. Fede Crédito. Queremos darte una mano. Rápidamente, hay una alerta de H1N1 en Costa Rica. Ya se está hablando que puede, digamos, volver nuevamente al país. También se habla de la gripe estacional. Hay un infectólogo que ha estado alertando sobre esto.
¿cómo se ve también esto? Una posibilidad de que pueda aparecer. Que pueda aparecer nuevamente. Sí, nosotros a través de las relaciones que tenemos con los colegios de Latinoamérica principalmente, que se llama COFEMEL, y en este caso Costa Rica, nos mandó información de que en el país de Costa Rica se habían incrementado los casos de H1N1 y confirmaron la presencia de H1N1. Un infectólogo, un colega aquí ya hizo también su primer declaraciones sobre esto, ya tiene días de estarlo mencionando. Si eso así fuera, yo creo que el ministerio debería también tomar cartas en el asunto, porque también es causa de muchas ausencias laborales, que es lo que más afecta al país, ¿no? Entonces, el punto es de que si existe esa presencia de H1N1 estacional, que es como se le llama también, en Costa Rica, pues entonces sería bueno estar en alerta los epidemiólogos del ministerio o buscar las fuentes para que no nos vayan a agarrar desprevenidos como nos agarraron. La H1N1 trae la posibilidad de producir neumonía, ¿no? Sí, principalmente en los pacientes de tercera edad, y es causa de muerte. Exacto, y es causa de muerte. Bueno, vamos a los temas gremiales. Hay en este momento una institución de 12 médicos oftalmólogos en el Seguro Social, porque los médicos han paralizado labores producto de un traslado de servicios del Hospital General del Seguro Social al Policlínico Sacamil. Ustedes han emitido declaraciones señalando que apoyan totalmente a los médicos destituidos y exigen su restitución, ¿no? El Colegio Médico, desde el año pasado tuvimos, lo voy a mencionar porque con la Asociación de Oftalmologías nos abordaron como filial del Colegio Médico los problemas que se suscitaron con los oftalmólogos de Cuba, que estaban en San Vicente. Y a través de eso surgieron después esta situación del traslado de colegas al Policlínico de Sacamil, donde se iban a hacer los procedimientos ya no en el Hospital General. De esa forma entraron en un tipo de, digamos, tensas las relaciones, en donde pusieron argumentos tanto los administrativos como los técnicos. Al final inauguraron el Policlínico de Sacamil y decidieron llevarse toda lo que es la infraestructura, se llevaron todo lo que es de cirugía oftalmológica. Pero hay que hacer la aclaración de que los oftalmólogos lo que están solicitando es, porque se está haciendo procedimientos pequeños, ¿verdad? Como son de segundo nivel. Ellos, los oftalmólogos, con las administraciones del Seguro Social, tienen un portafolio de ofertas para los pacientes. Y dentro de ese portafolio hay principalmente cirugías que son pequeñas y que no corren riesgo el paciente. Para los oftalmólogos su preocupación es el riesgo, porque por lo general las cirugías de catarata o de retina principalmente son en pacientes que por su edad, de la tercera edad, ya es un problema serio. OPS dice que un 60%, 63% de cataratas se da en este tipo de paciente. Entonces, este tipo de paciente, además de su problema de cataratas o problemas de retina, tienen otros problemas sobreagregados por su edad. Problemas cardíacos, problemas de diabetes, problemas de hipertensión. Entonces, se corre el riesgo de que estos pacientes puedan tener en algún momento algún resultado. Y salir de Sacamil, del Policlínico de Sacamil, al Hospital General a través de una ambulancia, porque surgió un problema, es lo que a ellos les preocupa. A ellos lo que les preocupa sinceramente es las cirugías de alto riesgo que se quieren implementar en el Hospital Policlínico de Sacamil. No es posible que esté un paciente ingresado en el Hospital General y necesita una cura de cataratas, lo llevan al Policlínico de Sacamil, le hacen la cirugía, no pasó nada, lo regresan. Entonces, ese proceso es en donde se pone en riesgo al paciente y al mismo médico que pudiera tener un mal resultado. Los médicos no se oponen a que hagan problemas de quistes, problemas principalmente de procedimientos menores que le llaman ellos, para hacerlo, porque los hacían antes en la unidad de salud de Santa Anita, los hacen en Ilopango, ¿verdad? Y los de Santa Anita son los que se pasaron para Sacamil. O sea que siempre se han hecho este tipo de procedimientos menores. Pero
los procedimientos de mayores. riesgo son los que ellos están a la expectativa de no hacerlos. Bueno, yo tuve hace un tiempo atrás a la directiva de Simetriz para hablar sobre este tema. Se habló no solamente lo que el doctor dijo, sino que también, hicieron mucho énfasis en este problema logístico de trasladar pacientes de un lado para otro. El mismo médico tiene que estarse trasladando del Seguro Social hasta Sacamil. También se hablaba, digamos, de peligro en relación a otras cirugías que se producen en el Hospital Sacamil que podrían contaminar, usted conoce mejor esa terminología, a una operación diferente con ese problema de la vista. Es lo que decía, principalmente lo que son procedimientos en donde el globo ocular se tiene que exponer, ¿verdad? Ese es el que ellos tienen el temor de que en cualquier momento se pueda contaminar. Claro, o se pueden infectar. Eso también, pero yo lo sacaba básicamente dentro de los argumentos que se habían utilizado. He leído y tengo invitado más adelante, voy a traer al doctor del Seguro Social, que él dice que eso no ocurre, que eso no es así, que esto es solamente un problema de indisciplina o de mala voluntad de los médicos que no quieren, digamos, cierto, colaborar con un proceso de reingeniería que está haciendo reestructuración del Seguro Social para mejorar finalmente la atención de todos. Pero hay un hecho concreto. El problema es de que cuando surja un problema, el doctor Sea no va a ser el demandado, sino el colega que hizo el procedimiento. Ok. Ahora, ya se dio de hecho la destitución de 12 médicos. No, están en el proceso. Ya. Hay, dentro del proceso de destitución hay 12 médicos, hay 3 especialistas en glaucoma. Pero el problema de destitución existe a través de 2 colegas, que son los primeros, el jefe de lo que es el departamento de oftalmología, que es el doctor Pineda, Stanley Pineda, y la doctora de Villeda, que son los médicos que están en el proceso de destitución. El lunes creo que van a participar o van a tener el doctor Pineda reunión con el jurídico para determinar por qué es que lo quieren destituir, que no es por abandono de trabajo. Y eso es peligroso. Decir abandono de trabajo, abandonar a los pacientes es muy delicado. Lo que dice el doctor Sea porque en su manifiesto. Porque el doctor Sea ha dicho, el que no quiere trabajar, que renuncie. Es que ese es principalmente el estribillo de los funcionarios del Ministerio de Salud y del el que no quiere trabajar, detrás de su plaza hay 100 más. El que no quiere trabajar, que renuncie y que se vaya. Usted empezó hablando de los médicos cubanos, que hay algún interés de reemplazar los médicos nacionales por médicos cubanos. Bueno, no quisiera yo decir de que eso pueda suceder, pero se ha invertido una cantidad de dinero en la contratación de este grupo de médicos que hacen en San Vicente casi $1 millón con la inversión que han hecho, en donde Cuba solo ha puesto el recurso, que son los médicos, y El Salvador ha puesto lo demás, de acuerdo al convenio que se hizo. Entonces estamos hablando de inequidades ahí. ¿Esos médicos están recibiendo sueldos del Salvador? $1,100 con teléfono, con casa, transporte, agua, luz, de todo. Mucho más lo que se le paga a un médico salvadoreño. Totalmente. El otro caso del Hospital Rosales, donde hay 74 especialistas del Hospital Rosales que están notificados de procesos sancionatorios por parte del Tribunal de Ética Gubernamental. Nos dimos cuenta a través de el sindicato del Hospital Rosales sobre esta situación. Nada menos el día de ayer hubo reunión en el tribunal. Sí. Pero es una denuncia que ha sido elaborada o que fue hecho hace un año, ¿verdad? Y hasta el día de esta semana es que han empezado a reactivar el caso. Es ridículo decir que es una persona anónima que puso la denuncia. No puede ser eso, ¿verdad? O algún pariente de algún paciente o algún familiar de un paciente que no está de acuerdo con los colegas que están en esa condición. Entonces, no hay argumentos para decir también de que se fueron a trabajar a lo privado y dejaron abandonado el Hospital Rosales. O sea, todos esos son argumentos que no considero yo que sean válidos. Lo que no me cabe como un tribunal de ética no hace una investigación, porque la investigación que han hecho la han hecho en base a memorándum sin sello, sin firma. Y entonces da mucho que pensar. ¿Por qué tardarse hasta un año para poder determinar si los colegas ameritan o no ameritan
una situación de investigación de la naturaleza. Doctor Tovar, sí. ¿por qué no se logra esta conjunción de trabajo entre médicos y instituciones? Sí, llama la atención, en primer lugar, que voy a referirme un poco porque quiero participar con el tema de los oftalmólogos. Llama la atención que en este caso la crisis no surge, y bien valdría la pena haber surgido por esa razón, por demandas estrictamente laborales, que todos sabemos que la remuneración de los especialistas en el colegio, en el Instituto Salvadoreño de Seguro Social es bastante precaria. Pudo haber surgido por eso, pudo haber surgido por necesidades propias de los médicos. No surgió por eso. Entonces llama la atención esa conjugación de diferentes causales que no son exactamente por protesta laboral, sino que por otras condiciones. Por ejemplo, en el caso del seguro, ¿por qué no continuar? Y yo diría al revés. Ellos dicen, ¿por qué no van? Yo les pregunto, ¿por qué no continuar en las condiciones en que estaban, con salas de operaciones adecuadas, en tamaño, en facilidades con respecto al resto de las especialidades? Y tuvo que haber habido antes, y por eso hablaba yo del famoso divorcio, antes de proceder a una medida así, era de escuchar a los técnicos. ¿Por qué no se querían mover? Ellos no estaban pidiendo en absoluto un aumento de un centavo partido por la mitad, no estaban pidiendo uniformes, no estaban pidiendo un bono, no estaban pidiendo nada, simplemente estaban pidiendo que se garantizara que la calidad de asistencia que se iba a dar fuese la misma que hasta ahora se estaba dando, que los riesgos para el paciente se minimizaran y por ende también los riesgos para el médico en su ejercicio. Entonces llama la atención y luego lo vemos comparativamente con lo que nos pasa en el Hospital Rosales, que se hace una demanda masiva, en la cual obviamente estoy incluido yo también, de 74. ¿También te incluyo por supuesto, yo tengo todas. Nacho, yo tengo de todas. Yo tengo ante el tercer juzgado de lo civil y mercantil, yo tengo ante la Comisión de Servicio Civil, o sea, yo tengo todas. O sea, ya a estas alturas del partido ya no me provoca ningún tipo de temor lo que está pasando. Pero no es justo que esa demanda se fundamente en argumentos tan pobres como decir que durante un periodo X de septiembre del 14, esos 74 médicos abandonan sus funciones, cosa que no es cierto. Hubo una reducción de labores, es real, reducción de labores que de paso se ha dicho, está garantizada también por la Constitución. Si la Constitución habla de la posibilidad de tomar medidas e incluso habla hasta de la huelga, y quiero recalcar algo. Cuando el juzgado al cual se nos llevó decretó ilegal lo que nunca fue huelga, porque nunca lo fue, porque la emergencia nunca dejó de funcionar, se siguieron dando recetas, fue una reducción parcial de labores, pero cuando el juzgado dijo que era ilegal, inmediatamente todo el mundo volvió a sus lugares de trabajo. Entonces, se genera un hecho puntual en septiembre del 14. Se entrega la denuncia en noviembre de ese mismo año y hoy, entre el 13 y 15 de enero del 2016, empezamos a recibir todas las personas involucradas una serie de documentos en las cuales se nos estaba solicitando que hubiese una representación jurídica para defendernos ante esa acusación ante el Tribunal de Ética Gubernamental. Eso nos lleva a que el día de ayer nos presentamos precisamente a hacer una defensa de nuestro caso a través de un apoderado, pero dando lugar, en primer lugar, a un acoso laboral al cual realmente ya estamos cansados. O sea, la gente sigue laborando, sigue trabajando, sigue desempeñándose, pero pareciera que hay una consigna, y eso es lo que preocupa. Hoy ya no es solo el Rosales, hoy está también en el Seguro Social. Sabemos que en el mismo ministerio ha habido situaciones de, si no despido absoluto, pero de destitución de cargos de gente que tenía una capacitación bien hecha, bien lograda a través del tiempo, y ha pasado a un segundo plano trabajando siempre en el área de salud, pero en una forma que no es la que debería de tener con respecto a su capacitación. Tengo que ir un corte, volvemos rápidamente con los comentarios y preguntas del público televidente. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas.
Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Claro Hogar presenta la fórmula de la educación y la diversión. Una tarde de tareas de ciencias con 25 megas es igual a 2 horas de investigación en mi computadora por un documental en mi tablet, más una videollamada. Te está quedando precioso. Por un partido de fútbol con mi papá por haber terminado mi proyecto. Regresa a clases con Claro Hogar y disfruta del internet más rápido, entretenimiento online ilimitado, canales HD y llamadas ilimitadas. ¡Claro que sí! Vamos rápidamente con Francisco Bonilla para que nos diga qué son los amigos televidentes esta noche. Muy buenas noches, Francisco. Un placer saludarles. Buenas noches. Henry dice, ¿por qué el gobierno no ha lanzado una campaña agresiva para combatir el virus del Zika? Es necesaria, la población está preocupada. Ana Osegueda dice, yo estoy mareada de tanto escuchar a las autoridades alertándonos, orientándonos. La población no hace caso, dice Ana. Dice Minera Ramos, la microcefalia en El Salvador deben de destacar síndrome Torch. El síndrome Guillain-Barré es endémico en regiones El Salvador. Dice Carlos Araujo, la fumigación sola no disminuirá el problema. Medidas integrales se necesitan. Apunta Mario Figueroa, dicen que Saltepeque no están haciendo nada, estamos llenos de zancudos. Emilio Monterrey dice, el problema fundamental donde deberíamos enfocarnos es en el control del vector, o sea, el Aedes. Ahí está la clave. Julio Gonzalo dice, los ciudadanos tenemos que tomar un papel más protagónico. Somos los llamados a erradicar los criaderos de zancudos. Juan Antonio Bonilla dice, ¿quién es el responsable de prevenir estas enfermedades? Carlos Romero, en mi familia somos 9, a 8 ya nos dio Zika. Roberto, la muerte de un solo ciudadano es causa de acción militar y de gobierno. Dice Roberto, la muerte, bueno, más bien ese ya lo leímos, cierto, se preocupan y con las larvas en las pilas de sus casas, plantea Óscar Elías Vanegas. Luis Valladares, ¿cuál es el aporte tangible del Colegio Médico y sus afiliados para esta lucha? Y Francisco Morán dice, ¿a quién se le ha ocurrido semejante aberración? Solo los que hacen abuso de poder en contra de la libertad de padres de familia. Esto respecto a la recomendación de no embarazo a las salvadoreñas. Vamos al estudio. Ok. Solo quisiera, como parte del Colegio Médico, este es un aporte que les estamos dando sobre las denuncias en donde se tenía que haber hecho un abordaje temprano de prevención de la enfermedad. Entonces, muchas veces esas cosas no se ven, pero eso es parte de lo que el colegio trata de hacer. Y el hecho es que estamos acá, el presidente electo del colegio, tratando un tema en donde deberían de involucrarse las autoridades del ministerio y compartir con los del colegio. ¿El colegio médico tiene alguna participación? ¿Es llamado por el ministerio? Sí. ¿Tiene algún tipo, digamos, ¿es consultado? Sí. El colegio médico tiene participación, por ejemplo, en CISalud, que es la Comisión Intersectorial de Salud, pero no hemos participado todavía, o sea, no nos han llamado. Tenemos también participación a través de CONACIDA, en donde el doctor Solano es nuestro representante. Tenemos también nuestro representante en lo que es la parte de los problemas de insuficiencia renal y trasplante renal, de que se está trabajando, en donde también está nuestro representante, que es el doctor García Trabanino. O sea que sí, el colegio participa,
pero muchas veces esa participación se limita ya a situaciones en las cuales ya está prácticamente elaborado un plan estratégico sin una previa consulta. Entonces sí, tenemos participación con las instituciones, pero de esa manera, ¿verdad? No es de sentarse. Debería ser mejor. Y debería ser una participación más activa. Nacho, tal vez sí me gustaría ampliar un poquito esto. Lastimosamente también nuestro presupuesto como colegio médico se limita, pero hemos tenido la gran ventaja de que los medios de comunicación nos dan una cobertura y eso ha permitido expresarnos ante la comunidad pidiendo, por un lado, medidas específicas, porque ese es el aporte, como dice Miguel. El aporte no constituye necesariamente en que vamos a nosotros a proveer del programa concreto, pero sí alertar, a hablar. Y quiero dejar sentado el agradecimiento del colegio, porque cuando los medios de comunicación han sido citados para que este tipo de información sea llevada a la comunidad, lo hacen. Y lo digo porque no tenemos la capacidad económica suficiente como para poder mantener un espacio, digamos, de tipo publicitario o de comunicación que sea tal vez más efectivo. Pero eso no quería dejar de ponerlo en alto. De hecho, este espacio que se nos brinda en este momento para que la comunidad conozca qué pensamos y qué debemos de hacer dentro del mismo colegio, eso es importante. Entonces, y la otra cosa, y lo vengo diciendo desde hace algunos días como presidente electo, el colegio médico cuenta con filiales de todas las especialidades que en este momento maneja el país. Gente de alta capacidad técnica, científica, con formaciones muy especializadas y que pueden ser un aporte, pero para que ese aporte sea efectivo tiene que haber una comunicación, tiene que haber un diálogo, tiene que haber una solicitud, pero cuando incluso uno pretende, entre comillas, de metido, expresar una idea, ¿qué es lo que se hace? Negarla o quitarle valor o decir, no, eso es mentira, no se está trabajando de esa manera. Okay. Entonces yo creo que de la participación del colegio médico no cabe duda. Me voy a agarrar de una afirmación que hizo un amigo televidente que dice, en mi familia 8 de 9 personas hemos tenido Zika. Y esto, digamos, en referencia a las cifras oficiales que existen, porque por ahí creo que escuché 800, que acá, yo creo que yo debo conocer unos 200 casos, digamos, y soy una persona en 6 millones de que vemos en El Salvador. Ustedes tienen, hay una cifra que a lo mejor no es tan real, porque solamente se toma a la persona que llega a una unidad de salud y que se le vuelve estadística y es mucho más grande el número de casos. Nosotros sinceramente como colegio no tenemos ese dato estadístico de seguimiento. Pero en términos de lo que ustedes pueden palpar como médicos. 800 casos yo creo que debe de haber más. Más. Sí, definitivamente. Y bueno, solo esta persona dice que en su familia son 10. ¿Cuánto casi es? Mire, yo conozco tantos casos, incluso gente que ha venido invitado al programa que ha llegado con Zika. Sí. Y de todo nivel. Y hay otro bien, dentro de los participantes, lo que decíamos, que Saltepeque dicen que no llegan, ¿verdad? Entonces, ese es un clamor de la población, de que las cosas no se están haciendo. Obviamente. Es verdad, digamos, que tenemos una población que a lo mejor no está haciendo caso a las recomendaciones, pero también es verdad que hay que tomar en cuenta que a las poblaciones no se les convence tan fácilmente y, claro, que la prevención requiere de mucha consistencia. No se trata de decir, yo lo dije. Eso, digamos, no se vale. Gracias, doctor, por estar gracias a ambos doctores por estar esta noche. Gracias a usted. ¿Cuándo el relevo? 1 de marzo. 1 de marzo ya asume el doctor Tobar. Bueno, sí. Gracias, doctor Majano. Gracias, doctor Tobar. Creo que ha sido importante escucharlo esta noche. Amigos televidentes, los espero mañana. Para mañana tenemos invitados a los diputados de la Comisión de Salud de la Asamblea Legislativa para hablar estos temas que son importantes. También tenemos invitados más adelante a la Dirección de Seguro Social para explicar qué está pasando específicamente, tanto, digamos, en lo que ellos han dado a conocer esta situación apremiante para el seguro, o en la cantidad de dinero que está gastando el seguro en estas enfermedades, como el caso, digamos, de los oftalmólogos. Nos vemos mañana a las 8. Que pasen muy buenas noches.